Quisiera comenzar leyendo 1 de Juan 5:18. El título que pusimos hoy es el tiempo señalado. Miren lo que dice 1 de Juan 5. Dice: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado un entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. Juan es muy insistente, 13 veces repite la palabra sabemos. Sabemos y sabemos y sabemos. ¿Qué es lo que está diciendo? Nosotros todo lo que estamos hablando es algo que sabemos. No es que estamos hablando como sin entendimiento, sino que estamos hablando con entendimiento, porque él de hecho lo dice acá. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Así que sabemos. ¿Sí? Estamos hablando de algo que está claro para nosotros, algo que ha sido revelado. Insiste una y otra vez en esta expresión y es: lo sabemos. Está completamente claro para nosotros. El texto que hemos extraído, lo primero que dice es: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Digo, si uno lo lee así como viene, bueno, a mí me dejó afuera de la ecuación. Yo no podría responder a semejante declaración como diciendo: ese soy yo. Pero Juan está viendo una realidad completa y él dice: lo que ha nacido de Dios no peca. Y él inmediatamente habla del verdadero, de aquel que es el verdadero. Así que lo que él nos está queriendo decir es: lo que ha nacido de Dios muestra una imagen verdadera, no muestra una imagen falsa. Todo lo que es nacido de Dios muestra una imagen verdadera. Todo lo que es nacido de Dios expresa verdad. Todo lo que es nacido de Dios no es falso. Todo lo que es nacido de Dios no peca. Miren lo que dice en Marcos 12, 29 al 31. Dice: Jesús respondió. A Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante. Y se lo preguntan no en ocasión de querer hacerlo caer a Jesús o tentarlo en a ver qué responde, sino es que alguien que realmente está interesado en saber cuál es esa respuesta. Y él le dice: el mandamiento, el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Sí? Pero yo quiero que puedan quedar con esta expresión de Jesús. Al principio dice: el más importante es escucha. Lo primero que dice Jesús es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Y entonces empieza a hablar de qué se trata esa unidad. Y dice: el corazón no está dividido, es todo el corazón. No hay un alma dividida, es con toda el alma. Toda el alma debe responder a esta realidad, con toda tu mente. La mente no está dividida, responde a una cabeza. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz, dice Jesús, Juan 18. Y Hebreos 3:15 dice: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación. Así que cuando somos expuestos a una palabra de verdad, es bien incómodo para la carne. Escuchar que el apóstol dice: el que ha nacido de Dios no peca. Digo, a nuestra carne es incómodo recibirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la excluye, la verdad excluye la mentira. La luz no se puede vincular con las tinieblas. Así que cuando la luz expresa luz, tinieblas no tienen lugar en eso. Todo lo que pertenece a la vieja creación queda fuera de esto. Dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido, todo eso lo sabemos, y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Hay un entendimiento para que conozcamos a aquel que es verdadero, y dice: y nosotros estamos en aquel que es verdadero. Juan no solamente está describiendo algo que él ve, sino que él se está viendo parte de aquello que Dios le está mostrando. Digo, ¿cómo podemos ajustar una expresión semejante de que aquello que es nacido de Dios no peca? ¿Cómo lo podemos ajustar a eso a nuestro día? ¿No? ¿Cómo opera esa palabra de justicia, esa palabra de verdad? ¿Cómo la podemos ajustar a nuestro día, a nuestros pensamientos, a nuestras decisiones, a nuestras expresiones, a lo más cotidiano y lo más natural de tu día? Los nacidos de Dios están trayendo a su día la imagen de verdad. Los nacidos de Dios están trayendo a su día la imagen de verdad. No están trayendo un ídolo. No están trayendo un ídolo. Quizás se infiltró en forma de pensamiento y estamos trayendo a nuestro día la imagen del terrenal.
en vez de la imagen verdadera, la imagen del celestial, Cristo. Escuchemos lo que dice Juan. Dice, se nos ha mostrado quién es el verdadero. Lo sabemos y estamos en aquel que es el verdadero. O sea, portamos esa imagen, podemos expresar esa imagen, porque hemos sido partícipes de la naturaleza de Cristo. Esto es lo que va a decir Hebreos. Así que no estamos definiendo frases verdaderas, ni siquiera ordenando pensamientos que sean cada vez más ajustados a un tipo de mensaje o a una corriente o a un tipo de doctrina, sino que los hijos tienen un solo anhelo, ser la expresión de la palabra, ser el eco de su voz, o sea, ser el testimonio, así como en el cielo, en la tierra. ¿Se acuerdan de esa oración? O sea, ser el testimonio de algo que es real en el cielo, porque estamos en aquel que es del cielo. Estamos en Cristo. Esta es la realidad de los hijos. Así que cuando una palabra como la que comenzamos leyendo viene a nuestros oídos y dice, lo nacido de Dios no peca, hermanos, eso no es para que salgas de acá condenado, porque la expectativa de Dios no está en el viejo hombre. La expectativa de Dios está en la nueva naturaleza de Cristo en nosotros. Porque como escuchábamos a Yamir la semana pasada, o sea, esta semilla que es la palabra, que es Cristo, tiene toda la capacidad en sí misma de terminar siendo un árbol formado. Esta semilla tiene todo el poder en sí mismo, no le tenés que agregar nada a esa semilla, simplemente que las condiciones necesarias para que esa semilla dé fruto estén dadas. Pero esa semilla vos la ponés en una buena tierra y esa semilla terminará en un árbol. Esa semilla terminará en un Cristo totalmente formado. La exigencia no es al viejo hombre. El viejo hombre no lo puede hacer. No es que hagamos parecer al viejo hombre como a Cristo. No es que le cambiemos las conductas al viejo hombre. No. El viejo hombre tiene un solo lugar, la cruz. Juan va a decir, se nos dio un entendimiento y este entendimiento tiene un fin. El fin es conocer a aquel. El fin es que conozcamos la imagen verdadera del Hijo de Dios, que conozcamos al Hijo de Dios. Y entiendan por qué digo la imagen tiene que ver con el ídolo que Juan menciona al final de su capítulo. Por eso me refiero a la imagen. Así que el fin del entendimiento que nos fue dado en Cristo es conocer a aquel, conocer la imagen a la cual estamos siendo conformados, cada uno de nosotros. Por lo tanto, Juan nos advierte y nos dice, aléjense de cualquier otra imagen, aléjense de cualquier otro ídolo, aléjense de los ídolos, de las imágenes falsas, aléjense de cualquier otra cosa que no sea Cristo. No permanezcan frente a ninguna otra imagen que no sea Cristo. No permanezcan expuestos a ninguna otra palabra que no sea Cristo. Recordamos Gálatas 3, dice Pablo, ¿quién los hechizó? ¿No? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los engañó? ¿Quién les enseñó otra imagen? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo lo que está fuera de esto que está mencionando Primera de Juan. Todo lo que está fuera de la verdad, todo lo que está fuera de Cristo es un ídolo. O sea, un ídolo es todo aquello con lo que nos estamos vinculando que no ha entrado en reconciliación. Nos vinculamos con nuestro trabajo de manera natural. Nos vinculamos con nuestra esposa de manera natural. Todos aquellos vínculos que tenemos que no han entrado en reconciliación, hermanos, son ídolos, porque se convierten para nosotros en una fuente en sí misma. Así que yo lo ponía de esta manera: cuando nos vinculamos con un ídolo de este mundo y no terminamos en sus hornos de fuego, es porque no hemos expresado la vida de Cristo que está en nosotros. Y recordamos lo que venimos hablando todo este tiempo. Si no estamos expresando la vida de Cristo, es porque no queremos. No se trata de que no podamos, porque esta vida porta un poder, porta una eficacia. Esta vida tiene el poder, tiene un poder de principio a fin, hermanos. Esta vida tiene un pulso de principio a fin. No es que no podamos, es que no queremos. Los hijos de Dios no encuentran ninguna fuente en este mundo. Los hijos de Dios, como Juan, como cada uno de nosotros, hemos visto el verdadero alimento. Y miren de qué manera Juan va a definir esto. Primera de Juan 1.5 dice, este es el mensaje. Primera de Juan 2.25 dice, y esta es la promesa. Primera de Juan 3.23, este es el mandamiento. Primera de Juan 5.9, este es el testimonio. Primera de Juan 5.4, esta es la victoria. Y así podría seguir con varios ejemplos más. Este es el que vino.
Y por último, el que ya hemos mencionado, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado un entendimiento, que conocemos a aquel que es verdadero y estamos en aquel que es verdadero, incluso en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero, Dios y la vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Es Él, este es. No me podrían engañar, está diciendo Juan. Él es, este es el testimonio, la promesa, el Hijo de Dios, todas las cosas de Dios. Él es. ¿Y saben lo que dice? Y estamos en Él. Estamos en aquel que es el verdadero. Todo lo que Él es lo que nos está definiendo. Todo lo que Él es nos está definiendo. Hebreos 3:12 dice lo siguiente. Tengan cuidado, hermanos. Dice lo siguiente. Tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad. No se endurezcan, dice Hebreos. No se endurezcan. Hace unas semanas atrás o una semana atrás entendimos que el Espíritu trajo un clamor en nuestro matrimonio. Un clamor que no llegó en forma de oración. No es que nos pusimos a orar, sino que llegó en forma de una inquietud. Llegó en forma de alerta. ¿Para qué? Para que no transitemos el mismo camino que ya hemos transitado. Para que no volvamos a caminar otra vez por un camino que ya lo hemos transitado y ya conocemos cuál es el fin de ese camino. Así que el Espíritu viene y nos dice, tengan cuidado. No sea cosa que sean endurecidos. No sea cosa que sean endurecidos. Y es tremendo, ¿no? Porque dice, sean endurecidos por el engaño del pecado. O sea, no sea cosa que sean endurecidos y que estén mirando una imagen falsa, que le estén prestando atención a un ídolo. Tengan cuidado, dice Hebreos. No sea cosa que se endurezcan. Sí, por favor, quédense con esta expresión, con este pensamiento por un momento. Yamil nos compartía hace unos días acerca de aquella semilla que cayó junto al camino, ¿verdad? El problema de esa semilla es que está ahí junto al camino y no echa raíces, viene el enemigo y la agarra, está ahí, está en la superficie, ¿no es cierto? Pero hubo una expresión que él dijo y habló justamente de esto. Cuantas más veces pisemos ese camino, cada vez ese piso se va a hacer más duro. Y la palabra cada vez menos va a poder echar raíces. Porque ese camino que transitamos una y otra y otra y otra vez hace que ese piso se ponga duro. Y se termine convirtiendo en una fortaleza donde la palabra no puede prosperar. No es el ámbito para la palabra. Y el problema es que nos hagamos infértiles a causa de la dureza. Esto es lo que está detrás de Hebreos. Ahora, Hebreos 3, capítulo 1 dice a los santos que han recibido un llamamiento celestial. Yo no sé cómo llaman ustedes a alguien, pero si ustedes están llamando a alguien es porque están emitiendo un sonido, están emitiendo una voz, ¿no es cierto? Y dice, consideren a Jesús. Dice, consideren a Jesús. ¿Sabe lo que significa esa palabra? No es consideren como, bueno, miremos a Jesús, no pongamos nuestros ojos en Jesús, como estábamos cantando recién. No, es fija toda tu atención el mayor tiempo posible. ¿Cuánto nos dice que tenemos que exhortarnos? El mismo capítulo 3, un poquito más adelante, cada día. Podría decir todos los días, exhórtense. El riesgo, hermanos, es que seamos endurecidos. Pero hay un llamamiento. Dios en este tiempo, Hebreos 1, en este tiempo habló, hijo. Hay una voz que está sonando, hay una palabra que está sonando, la del Hijo. Va a decir Hebreos, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Así que, si no oímos esa voz, es que estamos completamente duros. Pero aún oyendo la voz, el escritor a los Hebreos nos dice, por favor, si oyen hoy su voz, no se endurezcan. Aún oyendo su voz, pueden correr el riesgo de endurecer su corazón. Así que es necesario que consideremos las consecuencias de esto. Si ustedes oyen su voz, hermanos, anhelemos la disciplina del Espíritu. Anhelemos la disciplina del Espíritu en el ajuste del cuerpo. No sea cosa, hermanos, que de tanto estar oyendo, de tanto permanecer oyendo un pensamiento de la carne, nos hagamos insensibles, nos endurezcamos y seamos envueltos tan fácilmente que nos desviemos. ¿De qué? De una expresión de Cristo de verdad, de una sincera fidelidad a Cristo.
de una expresión fiel de lo que Cristo es, de traer otra imagen que no sea la de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Así que el énfasis es este, ¿cuál es el oído que puede escuchar la palabra viva? El hombre natural no puede aprovechar ni una letra del Espíritu, no la puede oír por naturaleza, está impedido. Ahora, todos recuerdan, camino a Damasco, va Pablo a perseguir a los cristianos, ¿sí? Tienen esa historia y se presenta ahí, aparece de repente como la luz del mediodía, más fuerte que la luz del mediodía, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí tenemos dos tipos de personas. Los que acompañaban a Pablo, que escuchan un sonido, un ruido, el sonido de algo. Pero Saulo escucha la voz, Pablo escucha la palabra. Y cuando Pablo escucha la palabra dice: Señor, ¿qué querés que haga? Así que cuando podemos oír, el Espíritu imprime en nosotros quiénes somos ahora, que somos uno y que esa realidad es completa y que es completa en toda la tierra, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No puede haber ni un pedacito de esa alma que esté sin conquistar. Somos uno. ¿De qué depende la fidelidad de la palabra que estaremos oyendo el resto de nuestros días? ¿De qué depende la fidelidad? Cuando digo la fidelidad, digo la definición de la imagen, ¿no? Hoy que tanto con la fotografía estamos, ¿no? ¿De qué depende la fidelidad de la palabra, la definición de la palabra, la imagen que estamos viendo, la definición de esa imagen? ¿De qué depende la fidelidad de la palabra que estaremos oyendo el resto de nuestro día? De un oído, primero, que puede oír, pero segundo, de un oído entrenado, ejercitado en discernir. Hebreos dice: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. El peligro es que oyendo, aún así tu corazón sea endurecido. El peligro es que aún oyendo estés incapacitado en responder porque no has sido ejercitado en el uso. Así que, ¿de qué dependerá la fidelidad de esa palabra? Primero, de un oído que puede oír, y segundo, de un oído entrenado, ejercitado en discernir. En esto, hermanos, tenemos que ser constantes. En eso, hermanos, tenemos que retener firme hasta el fin, como dice Hebreos. Y cuando digo esto, no estoy poniendo una carga en nosotros que nosotros no podamos llevar, hermanos. Insisto, es a la vida que portamos. Es por la vida que portamos es que hablamos estas cosas. Porque el espíritu de vida está suministrando un poder, como lo mencionaba al principio, que derriba toda resistencia a la verdad. Hay un espíritu que resiste a todo aquello que no es la verdad, para que esta verdad sea real en todos nosotros. Es decir, que la palabra que oímos se haga carne. Así que la palabra que oímos dependerá también de cuántos angustiadores aún se están levantando en nuestra alma. Cuántas voces aún se están levantando en forma de pensamiento que aún no responden a la obediencia de Cristo. ¿Cuántos de esos pensamientos hay en nuestro día? Tantos pensamientos que están produciendo tantas angustias, que están produciendo tantas tensiones, que están produciendo tantas luchas, tantas ansiedades, no pudiendo expresar el descanso. La iglesia, donde todo lo que Cristo es cobra expresión, en la iglesia. Por así decirlo, el espíritu de la carta a los hebreos tiene que ver con un lugar al que hemos llegado, tiene que ver con eso. La carta comienza con Dios. Dios habló de muchas maneras, ¿sí? Pero arranca Dios. Así que Dios habló de muchas maneras, pero Dios habló Hijo. Así que tenés a Dios y la palabra, ¿verdad? Así que la carta comienza con Dios, el principio, el cual es Cristo. La palabra es Cristo y la palabra tiene una dirección, tiene un fin, una estatura, una medida, madurez. Y escuchen, la adopción como hijos. Es decir, un hijo sobre la casa, el tiempo señalado, el lugar al que hemos llegado, la estatura, la medida de un varón perfecto, Cristo. Ese es el día señalado. Ese es el tiempo señalado. Juan remarca y enfatiza tantas veces en esta carta de primera de Juan: esto es, este es, lo sabemos, este, Él es y estamos en Él. O sea, hay una urgencia del Espíritu por traer a realidad a aquello que está en su Hijo, porque el Hijo de Dios sea una expresión real en nosotros. Esta es la urgencia que Juan está viendo y es la urgencia del Espíritu que nos está transmitiendo, está palpitando hoy en nosotros. Que aquello que es real en su Hijo sea real en cada uno de nosotros. Que aquello que es real en su Hijo, el espíritu de realidad, como hablamos la semana pasada, lo traiga a nuestros días. Sea real en cada uno de nosotros, sea real en nuestros vínculos, sean real
en los pensamientos, sean real en todas las cosas, que no estemos fragmentando al Señor. Andemos como quien tiene cuidado, no sea que alguno esté permaneciendo demasiado tiempo expuesto ante una palabra de un angustiador del alma. Tengamos cuidado, no sea que alguno de nosotros, hermanos, no sea que alguno de nosotros esté permaneciendo demasiado tiempo expuesto ante una palabra de un angustiador del alma y se termine desviando. ¿Se entiende? Exhórtense unos a otros. ¿Cuántas veces? Todos los días. Todos los días. El riesgo es quedar endurecidos, impedidos, atrapados en un pensamiento que tiene una fuente no gobernada. Tiene una fuente que es la vieja creación. Y miren lo que dice 1 Samuel 17. Dice, de nuevo el filisteo dijo, hoy desafío a las filas de Israel, denme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Sigo, durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde, o sea, 80 veces repitió lo mismo, presentándose en desafío. Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército, mientras David hablaba con sus hermanos. Corté la historia, ¿verdad? O sea, David estaba apacentando ovejas, el padre lo manda que lleve comida, llega David ahí y pasa esto. Así que David está hablando con los hermanos y el campeón, el filisteo, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras de su desafío. O sea, permanecieron 40 días escuchando las mismas palabras de este angustiador. Pero viene David, ¿no es cierto? Y dice, y David las oyó las mismas palabras que habían escuchado los demás. David oyó esas palabras. Cuando todos los hombres de Israel vieron a Goliat, huyeron de él y tenían gran temor. Entonces David preguntó a los que estaban junto a él, ¿quién es este filisteo? Incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente. ¿Se entiende? ¿Quién es este? ¿Saben lo que dice Juan? Este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Lo sabemos. Él es, lo sabía. Entonces cuando David de repente ve a un filisteo, a un incircunciso, que está desafiando a los escuadrones de Jehová de los ejércitos, ¿quién es este? Yo conozco a este. Él es el único Dios verdadero. Él es el Dios de dioses, el Dios todopoderoso, el temible Dios de Israel. Él es. ¿Quién es este? Pero Saúl le dice, vos no podés ir contra el filisteo a pelear con él porque él desde su juventud es un guerrero. Pero David respondió a Saúl, el Señor me ha librado otras veces. Y Saúl le dice a David, ve y que el Señor sea contigo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Y miren la aclaración que hace David. Esto es para que toda la asamblea, para que todos los que están acá sepan que el Señor, nuestro Dios, no libra con espada, con lanza, con jabalina, no libra de esa manera, porque la batalla es del Señor. Así que cuando Saúl le dice, vos no podés ir, claro, yo me imagino que David estaría pensando que yo no voy a ir, la batalla es del Señor. El Señor no libra las batallas, no pelea las batallas como nosotros las peleamos. Hebreos 3 dice, si oyen hoy su voz. La pregunta es, ¿qué voz estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos escuchando la palabra o no la estamos escuchando? Hebreos 3:1 va a decir esto. Consideren a Jesús. Ustedes han sido llamados. Consideren. No desvíen su vista de ahí. No saquen su atención de aquel que es la palabra. ¿Para qué? Para que puedan oír. Si estás oyendo la palabra, es necesario considerarla. Es necesario considerarla. No apartar nuestra atención de ahí. Que esa palabra tiene que llegar a ser una expresión en nosotros. Ahora, yo quiero decir esto, miren. Quizás en nosotros cuando hablamos estas cosas y decimos, el que oye la palabra del Señor y decimos, es importante oír, vos decís, ¿por qué yo no escucho la palabra del Señor? ¿Por qué no le estoy oyendo? ¿Por qué no puedo escuchar esa palabra viva? Quizás la pregunta tendría que cambiar, hermanos. Quizás la pregunta tendría que ser, ¿por qué no estoy queriendo oír la palabra? Quizás la pregunta tendría que ser, ¿por qué no me estoy esforzando por oír la palabra? Y esto, claro, esto nos toca ahí adentro mío diciendo, ¿cómo? ¿Qué está diciendo este que está hablando? ¿Que yo no quiero? Hermanos, les aseguro que dentro de nosotros portamos una naturaleza, un hombre viejo que sabe las consecuencias que tendrá escuchar la voz de Dios. Así que
tendrá todas sus artimañas para distraernos. Consideren, dice el escritor a los hebreos, no te distraigas, fija tu mirada ahí, no saques tu vista de ahí, porque es necesario oír. Ahora, el obrar de una palabra viva no es superficial, no es superficial. El obrar de la palabra viva no es superficial. Esto es lo que sabe el viejo hombre, que el obrar de la palabra viva no es superficial. Esta palabra tiene un fin, tiene la intención de separar, de penetrar hasta lo profundo, hermanos. Y de hecho la palabra es viva y es eficaz justamente en eso, en separar, en penetrar. ¿Hasta dónde? Hasta lo más íntimo y profundo que se nos ocurra definir, hasta ahí. Para que conozcamos el valor de aquel que es la verdad. Pero para que conozcamos el valor de aquel que es la verdad, hay un hombre, hermano, que tiene que ser despojado por completo, dejado atrás. Así que 40 días escuchando las mismas palabras. ¿Se ve el riesgo de lo que estamos hablando? Cuanto más tiempo permanezcas allí, más vas a olvidar quién sos. Y cuanto más olvidamos quiénes somos, más nos vamos a comportar como alguien extranjero en la casa. Nos vamos a comportar como alguien extraño en la casa. ¿Por qué? Porque estamos trayendo otra imagen. Sí, el pueblo de Israel, ¿saben cómo comienza el pueblo de Israel? ¿Saben lo que Dios dice del pueblo de Israel? Dice, Israel es mi hijo. Así que este hijo de Dios, llamado Israel, ¿saben dónde comienza? Igual que Génesis 1, igual que Hebreos 1, igual que Juan 1, comienza Dios y la palabra. Génesis 12, y dijo Dios. Dios habló, Dios dijo, Dios y la palabra. Abraham, salí. Y Abraham sale. Vos decís, ¿qué hombre más obediente? No, claro, es que la palabra, Dios había emitido la palabra y Abraham salió por la fe que le había sido concedida. Abraham sale y responde. Así que este pueblo, este hijo de Dios comienza con Dios hablando la palabra. Y la palabra es Cristo, ¿no? Así que lo que Pablo va a decir muchas veces es despójense. Lo que nos está diciendo una y otra vez es, no permanezcan ahí. Hey, presta atención, no permanezcas ahí. No, ni un día tenés que permanecer ahí. Ni un día. No lo escuchen, dejen a ese hombre atrás, porque impide el avance. Gálatas 4. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente al siervo. Aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta el tiempo señalado por el padre. ¿Sí? Así que el niño, si bien puede ser heredero de todo, pero mientras es menor de edad, está bajo tutores, bajo guardianes. ¿Hasta cuándo? Hasta la edad señalada por el Padre, hasta el tiempo señalado por el Padre. Y acá viene Pablo y habla de la adopción de los hijos. Dice, así que también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, cuando vino el tiempo señalado por el Padre, Dios envió un hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Me pareció muy bueno que podamos entender qué es lo que Pablo entendía por adopción, o lo que en ese momento se entendía por adopción. Recuerden, estamos hablando de alguien que es menor de edad y que deja de ser menor de edad cuando el padre entiende que ya es maduro. Y dice, este es el tiempo señalado, por lo cual mi hijo puede estar como heredero de todas las cosas en la casa. Así que tenés un niño que no es heredero de todo, pero no puede poseerlo, porque aún no llegó el tiempo señalado por el padre. Pero cuando el padre entiende y ve que es el momento señalado, ahora este niño entra en adopción. Llega a la posición de hijo. Eso es adopción. Llega a la posición de hijo en la casa. La adopción no es de alguien externo de la familia. Es aquel que es un niño en la familia, pero que ahora llega a la adopción como hijo en la casa. Es alguien miembro de la familia el que es adoptado como hijo, que llega a la posición de hijo. ¿Se entiende? Digo, es importante porque Pablo tiene esto en mente cuando está escribiendo. No es la adopción como, bueno, viene alguien de afuera y no. Entonces, volvemos al primer capítulo, dice, los nacidos de Dios. Hermanos, en ningún lugar de las Escrituras se espera que todos nos quedemos como nacidos de Dios, como bebés, como niños. Todas las Escrituras lo que están diciendo es, tenés que llegar al tiempo señalado. ¿Sabes por qué? Porque te fue dado no un espíritu de esclavitud, sino te fue dado el espíritu de adopción. O sea, que el espíritu que portás
tiene la capacidad de llevarte hasta la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, de un hijo, de un hombre formado, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así que se espera de ese nacido de Dios que madure. Un pensamiento terrible entre nosotros sería que yo diga, está bien, estoy bien así, ya tengo la salvación, ya está. Demasiado complicado todas las cosas que hablan, todas las cosas que dicen, pero en ningún lado de las Escrituras lo importante es simplemente que seamos salvados. Cosa tremenda, ¿no? Por si acaso lo digo. Sino lo que está a la vista es el propósito por el cual nosotros somos salvados. El propósito por el cual ocurre la salvación, porque la salvación tiene el mismo destino, el propósito pleno del Padre, que cada uno de nosotros lleguemos a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso somos salvados, para eso nacemos de arriba, para eso somos nacidos de Dios. Así que la adopción tiene que ver con madurez y portamos el espíritu que nos puede llevar, el poder que puede hacer de todos nosotros, que puede traer la imagen de un hombre celestial, de Cristo. Portamos ese poder. Así que tiene que ver con la madurez, donde se ha abandonado la niñez y el Padre señala que ha llegado el tiempo definido. Hemos recibido el espíritu de adopción y nos exhortamos, no sea que aún oyendo, seamos como aquel que tenía una respuesta sabia. Jesús dijo en Marcos 12:34, viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿No? Qué tremendo. Era una persona sabia que tenía mucho entendimiento, que le responde a Jesús de una manera tremenda y Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Qué tremendo, hermanos, tener una respuesta tan sabia, saber tantas cosas, pero que la naturaleza de ese saber que nosotros tenemos sea el viejo hombre. Y Jesús diga, no estabas lejos, estabas cerca, pero tenías que morir y volver a nacer. ¿No es Nicodemo este? Nicodemo, vos siendo maestro, siendo el mejor, el más santo, no alcanza. Hemos nacido de Dios, eso es nuevo. No hay nada viejo en eso. Hemos nacido de Dios y eso es nuevo, no hay nada viejo en eso. Nada de nosotros antiguo pasará a la cruz, nada. Pero los nacidos de Dios están llegando, están siendo conformados a la imagen de su Hijo. Están llegando al tiempo señalado por el Padre. Están siendo la expresión de la palabra. Están pudiendo expresar esa palabra eterna en nuestro día. Hermanos, este es el descanso de Dios. Así que pensar y decir yo ya con esto ya me alcanzó a mí, es no estar comprendiendo el pensamiento de Dios, el pleno pensamiento de Dios, la intención de Dios. Es que todos nosotros lleguemos a una estatura, a una medida. No vos, no yo, todos nosotros. Seamos la expresión de esa iglesia que el Hijo vio y que quedó satisfecho. Que podamos salir de esa mentalidad de condenación del viejo hombre, cuando el amado habla en Cantar de los Cantares y dice, salí ahí de la peña, que deseo verte, quiero ver tu hermosura, vos puedas dejar de vincularte con el que está escondido en la peña. Vos decís, sí, yo soy ese que está ahí escondido, el Señor me tiene ahí guardado, me tiene escondido, porque si no la gloria del Señor me va a matar, como a Moisés. Pero el Señor cuando ve a su iglesia, cuando mira a su iglesia, Él dice, salí de ahí, salí de las hendiduras de la peña porque quiero verte, hermosa mía, perfecta mía, paloma mía. Ahora, yo me puedo reconocer que soy esa persona de la cual Jesús está hablando, yo soy esa hermosa suya, yo soy esa perfecta suya. Sabemos, dice Juan, lo sabemos. Sabemos que esto que nos ha sido revelado, la imagen que hemos visto, la persona de Cristo que estamos viendo, sabemos que nosotros estamos en Él. Sabemos que todo lo que Él es lo que nos está definiendo. Esta es la voluntad del Señor, amados. Que cada miembro de la familia venga a la adopción. Que cada miembro de la familia llegue a la madurez. Y esto, hermanos, no es algo individual. Cuando hablamos del varón perfecto, cuando hablamos de la imagen de Cristo, estamos hablando de la iglesia. Dice, exhórtense unos a otros. Si no, diría, exhortate a vos mismo. No dice eso. Dice, exhórtense unos a otros para que no sean endurecidos y no queden en un estado de niñez permanente por haber endurecido y la palabra no pueda prosperar en ustedes.
Exhórtense unos a otros porque esto se trata de un cuerpo, esto se trata de todos nosotros. Y eso es lo que le está dando sentido a estos encuentros, amados. Esto es lo que le está dando sentido, que seamos expuestos a la palabra de verdad, no por la persona que está acá adelante hablando, hermanos, sino por los vínculos que tenemos en Cristo. Oramos.